Bueno, lo que vamos a ver hoy es química nuclear. A decir verdad, que es básicamente la química que tiene que ver con con lo que pasa dentro de los núcleos de los átomos. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando siempre de qué pasa con los electrones y siempre medio hablando de los últimos electrones, que son los que pueden hacer enlace, o son, mejor dicho, aquellos que cuando forman enlace nos permiten predecir propiedades características de una molécula o de un sólido, etcétera, etcétera. Y a decir verdad, esta portada, digamos, la puse porque me parece estéticamente muy bella, pero es un poco injusta con, con la mirada que hay sobre los efectos y el uso de la energía nuclear, y es un poco lo que siempre pasa, ¿no? Como eh, perder la confianza, en este caso, en determinado desarrollo tecnológico es bastante fácil y recuperarla es un proceso bastante lento y arduo y de hecho recién ahora, después de muchos años, después de Chernobyl eh, y después de muchos más años respecto de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, eh, se está viendo que digamos, que las agencias nucleares de distintos países, que el mundo nuclear, digamos, está saliendo un poco de vuelta a mostrar los beneficios de la energía nuclear, la confianza que hay. Bueno, un poco de problemas hubo no me va a salir el nombre, de esta ciudad de Japón en la que en 2010 creo hubo un problema con un maremoto. No sé si ustedes recuerdan. Bueno, no me va a salir el nombre. Me sale el nombre de escritores de anime. Este, y, pero bueno, digamos, recién ahora, como les decía, está empezando a salirse de esta cosa como a la defensiva que tenían. Sí, alguien iba a decir algo. Alguien abre el micrófono. En el chat, Fukushima pusieron. Fukushima, gracias, muchas gracias. Ahí está, exactamente, Fukushima. Eh, y bueno, esto, recién ahora están como saliendo de esa postura medio defensiva respecto a la publicidad y esta salida tiene que ver un poco con que verdaderamente, como yo les comentaba en clases pasadas, la energía nuclear dentro de las tecnologías que se manejan eh, es la que ofrece la mejor propuesta alternativa a, a las tecnologías que emiten dióxido de carbono. ¿Sí? Digamos, tiene un consumo, una generación de dióxido de carbono realmente muy baja por cada megawatt de potencia que genera la energía nuclear, y entonces eso lo convierte en una fuente de generación de energía ambientalmente muy amigable, al menos desde ese punto de vista, que es un punto de vista no menor. Esto no significa que no haya ningún otro riesgo, que no haya que chequearlo, que no haya que estar prevenido, que no haya que discutir incluso cuáles son los otros riesgos, pero negar esa ventaja como una realidad objetiva frente al nuevo escenario, porque este escenario respecto al efecto invernadero, así como está ahora, no estaba tan patente en los 70 cuando ocurrió eh, Chernobyl, ¿sí? La catástrofe ahí de Chernobyl. Pero bueno, pasamos a la parte más técnica entonces. Bueno, como decíamos, ¿cuáles son las diferencias entonces entre reacciones químicas ordinarias y químicas nucleares? Por un lado, las reacciones químicas, las de siempre, son aquellas en las que los átomos involucrados mantienen su identidad química. ¿Sí? Cuando el carbono pasa de estar formando dióxido de carbono a estar formando un azúcar o un carburo, no pierde su identidad como átomo de carbono porque no le pasa nada a su núcleo. ¿Sí?
Y eso también tiene, en estas reacciones, como ya dijimos antes, generalmente participan solo los electrones externos, se absorben o se emiten, pequeñas cantidades, vamos a decir, relativamente pequeñas cantidades de energía, porque a veces son muy energéticas las reacciones. Cuando uno dice más o menos energético, depende de qué. Y las velocidades de reacción dependen de factores como concentración, temperatura, presión, etc. ¿Qué pasa en las reacciones nucleares? Bueno, por un lado, los elementos se convierten unos en otros. Eso que buscaban los alquimistas, que buscaban convertir a cualquier cosa en oro, sigue siendo imposible, pero sí es posible convertir entre comillas, un mineral todo lleno de uranio en un mineral todo lleno de plutonio. O sea, cambiar la identidad química de los átomos. En este caso, en las reacciones están involucradas partículas nucleares, ¿sí? Los órdenes de magnitud de energía generados por reacciones nucleares son enormes, es mucho más la energía emitida por una reacción ya sea de fusión o de fisión, que ya vamos a ver más adelante, respecto de cualquier reacción exotérmica que se les ocurra. Y la velocidad de las reacciones nucleares no está influenciada por la mayor parte de estos factores externos. No es así en todos los casos, pero usualmente cuando un átomo está formando parte de un mineral, su decaimiento radiactivo, al menos el tiempo de vida media de una determinada masa por ejemplo, mineral de uranio, no depende ni siquiera de la concentración inicial de uranio. ¿Sí? Después de un determinado tiempo, en función de alguna constante de velocidad que tiene que ver con propiedades intrínsecas de cada átomo, la mitad de los átomos que estaban formando parte del mineral van a decaer y van a formar van a formar otros átomos diferentes. ¿Sí? O sea, la mitad del uranio ya va a dejar de ser uranio a un determinado tiempo, que vamos a ver al final de las filminas cómo es que se define. Bueno, como vimos en la primera de todas las clases, y algo que ya ustedes saben desde hace mucho tiempo, el núcleo está formado por protones y por neutrones. ¿Sí? Y se define entonces núcleo a cualquier especie atómica que va a tener un número másico A, que va a estar dado por el número atómico más el número de neutrones. ¿Sí? El número atómico está asociado al número de protones y el número de neutrones justamente al número de neutrones. Y lo que sabemos es que lo que define la identidad química de un átomo es su cantidad de neutrones, de protones. ¿Sí? Eso es lo que nos define que un núcleo de un átomo sea de uranio y no sea de plomo. Entonces, se define isótopo como especie atómica de un mismo elemento, donde los isótopos entonces tienen el mismo valor de Z, pero diferente valor de A, porque cambia su número de neutrones. Lo que tienen a la derecha es una curva que marca básicamente la relación entre, digamos, cada uno de estos cuadraditos que ven acá es un núcleo. Y cada núcleo está ubicado en este gráfico en función de su número de protones en el eje X y su número de neutrones en el eje Z. Si se fijan, para cada valor de Z, cada átomo tiene una determinada cantidad de núcleos, ¿sí? O sea, de isótopos. ¿Sí? Si yo trazo una línea recta en cualquier lado, bueno, por ejemplo, está marcada acá, no sé por qué. Es mejor visualizar sobre lo que ya está escrito. Fíjense lo que pasa acá, ¿sí? Tienen 50 marcado ahí. Entonces fíjense la cantidad de isótopos que hay para el elemento número 50 de la tabla periódica, que ¿cuál es? El estaño. El estaño, exactamente, el primer metal del bloque B. Lo que está marcado en esta tabla, digamos, en el sistema de colores, tiene que ver con cuál es el tipo de decaimiento radiactivo característico de cada uno de estos núcleos.
Y si se fijan, hay una línea negra que divide más o menos dos colores. ¿Sí? Si bien aparece el amarillo, un verde, pero básicamente hay un rojo, pero hay dos colores centrales que tienen que ver con la emisión de positrones o neutrones, o electrones nucleares. O sea, beta más y beta menos son positrones, beta más son positrones y beta menos son electrones nucleares, que ya vamos a ver qué son. Lo que quiero que vean de esto es que la línea negra que está acá está marcando cuál es la especie estable de cada uno de los átomos. ¿Sí? Aquel núcleo que se encuentre justo sobre esta línea negra, que surge de unir a todos estos, digamos, es ficticia la línea, ¿no? Son núcleos que están puestos ahí, pero esta línea negra lo que marca, entonces, son los isótopos estables, aquellos que no tienen decaimiento radiactivo, que, permítanme que les marque, después del elemento número 82, que es el plomo, no hay más puntos negros en este esquema. Es decir, todos los elementos por encima del plomo son radiactivos. No existen núcleos no radiactivos por encima del plomo. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, noten, lo que tienen dibujada acá es la curva que tiene pendiente 45 grados. Entonces es aquella que, como bien se marca en el gráfico, registra la misma a los elementos que tienen la misma cantidad de, o núcleos, mejor dicho, la misma cantidad de neutrones que de protones. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hasta el elemento número 20, más o menos por acá, los elementos son, los isótopos estables son aquellos que tienen la misma cantidad de neutrones que de protones. Esto es lo que ustedes están medio acostumbrados a ver, ¿sí? Pero a partir del elemento 20 empiezan a ser más estables aquellos elementos que tienen cada vez más neutrones que protones, ¿sí? Fíjense que para el elemento número 28, que ¿cuál es? Níquel. El níquel. Para el níquel, lo marqué medio feo, pero fíjense que el isótopo estable está por encima del valor de n igual a 28. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco con que los protones son cargas positivas. ¿Sí? La fuerza coulombica de repulsión de cargas equivalentes es altísima, como ya vimos cuando hablamos de las curvas de energía potencial. ¿Sí? En ese caso era para la repulsión entre nubes electrónicas, que se ven antes, si se quiere, que los núcleos, que están rodeados de esas nubes. Si se acuerdan, era muy pronunciada la curva que marcaba la repulsión. O sea que con una pequeñísima variación de distancia, con un pequeñísimo acercamiento, la fuerza de repulsión que registraban o la energía de repulsión que registraban estos dos núcleos, átomos de hidrógeno, por ejemplo, era altísima. Pero así todo, en un núcleo, de repente, nosotros, como el del níquel, nosotros tenemos 28 cargas positivas, todas juntas, casi es un punto matemático del espacio, más o menos. Es un lugar con una densidad de carga positiva ridículamente alta. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros hablamos de densidad de carga positiva para hablar de iones, por ejemplo, las diferencias podrían llegar a ser abismales en las consecuencias químicas. O sea, de repente el berilio El berilio 2+, se comportaba como un no metal, prácticamente, y dos posiciones para abajo, que teníamos el germanio, si yo mal no recuerdo, el germanio se comporta como un metal, el germanio 2+. O sea, la misma carga, pero distinta densidad, generaba consecuencias muy diferentes en el comportamiento de la materia. Bueno, acá la densidad de carga es altísima y para poder mantenerse juntos, la fuerza de unión de ese núcleo, tiene que haber una fuerza de enlace, una fuerza de enlace entre los protones que es altísima. Y por eso romper núcleos genera tanta energía. Se libera parte de esa tensión en la que está el núcleo de alguna manera, sobre todo en núcleos inestables,
Y esa energía después la podemos aprovechar. Pero además, los neutrones un poco son aquellos que permiten, son un poco los que permiten que esos protones estén unidos. Y a medida que aumenta la cantidad de protones, se necesitan cada vez más neutrones para poder sostener juntos a todos los protones del núcleo. Esa es un poco la lógica que se deduce un poco atrás de esta tendencia a escaparse de la curva de 45 grados. Entonces, como dice ya más a la derecha, la mayor parte de los núcleos naturales, bueno, perdón, además aparecen otros que se llaman números mágicos. Hay como determinadas cosas que son las que voy a mencionar ahora, como por ejemplo esto, que la mayor parte de los núcleos naturales tienen un número par de protones y de neutrones. ¿Sí? O sea, 157 sobre 263, casi el 60% de los núcleos tienen números pares de protones y de neutrones. Además, los núcleos con número par de protones o neutrones o suma par de ambos tienen una estabilidad superior al resto. Y un ejemplo son el helio 4,2 y el oxígeno 16,8. ¿Sí? O sea, siempre que haya número par de cosas, eso favorece a la estabilidad del núcleo. Y después lo que les contaba antes, para Z menor o igual que 20, la estabilidad se alcanza con un número igual de protones que de neutrones, y para Z mayor que 20 con número mayor de neutrones, por esto que estábamos mencionando. Bien. Como les contaba, la estabilidad del núcleo viene dada entonces por su energía de enlace. Algo tiene que estar manteniendo, o sea, hay alguna fuerza de enlace, de atracción, que le está ganando por goleada a las fuerzas de repulsión entre los protones. Y esa fuerza de atracción nuclear no está presente siempre o no se evidencia todo el tiempo, se hace presente recién cuando las cargas están cerca en el orden de 10 a la menos 15 metros. O sea, estamos hablando de los miles de picometros, de los femtómetros estamos hablando. Es una distancia muy chica, es una unidad de medida de la que no hablamos ni siquiera, la de femto en la materia todavía. Y bueno, y esto que les comentaba, que son los neutrones y otras partículas subatómicas, sobre las que no vamos a ahondar, las que ayudan entonces a mantener unidos a los neutrones en el núcleo. ¿Sí? Ahora bien, quien habló de quién era, o quien dio una explicación de dónde venía esta energía que mantenía unidos a los protones, bueno, fueron varios, pero quien dio un poco en el clavo fue Einstein. ¿Sí? Lo que pasaba, lo que se sabía desde hacía un tiempo, antes de que Einstein sacara su teoría de la relatividad especial, es que se veía que los núcleos no pesaban lo mismo que la suma de sus protones y sus neutrones. Pesaban menos. ¿Sí? La masa de los protones ya se conocía, la masa de los neutrones ya se conocía, y después, si uno pesa un mol de carbono, puede saber que ahí adentro hay 12 moles de protones y 12 moles de neutrones, por ejemplo. Y cuando hace la cuenta con 12 moles de neutrones y 12 moles de protones, y ve cuánto pesan realmente un mol de átomos de carbono, resulta que el mol de átomos de carbono pesaba menos. Entonces, lo que determina Einstein, digamos, a lo que llega, es a que la energía de unión nuclear, ¿sí?, que mantiene unido a los protones, o a todo el núcleo, mejor dicho, es igual a la variación de masa, o sea, la pérdida de masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Es el famoso E igual mc cuadrado, es esto. ¿Sí? Y es una ecuación que no se usa para ninguna otra cosa. No es que se les haya ocurrido a ustedes, pero en algún momento supo haber un problema en la guía de problemas, que hacía referencia a esta ecuación para hablar de una reacción tipo térmica, o sea, una reacción, es una oxidación.
No es mi objetivo y tampoco tengo el conocimiento como para poder explicarles cómo es que se deriva todo esto. Pero, bueno, lo que tienen acá abajo, pero digamos, pero sí me parece importante que lo conozcan porque ahora tienen un poco en claro, o un poquito más en claro, qué es eso de E igual a mc, o espero, qué es esto de E igual a m por c al cuadrado, y es esto, Einstein dio explicación, algo que fenomenológicamente ya se sabía, y que después además permite calcular energías nucleares. ¿Sí? No es solamente una coincidencia conceptual. Bueno, y lo que tienen a la derecha es el gráfico de cómo luce digamos, la fuerza de atracción nuclear, ¿sí? Que es la curva roja, que no sé para qué la resalte en rojo, vamos a borrarlo. Es la curva roja respecto de la fuerza de atracción culómbica. ¿Sí? Fíjense la diferencia en órdenes de magnitud que hay entre ambas fuerzas. ¿Sí? Y fíjense que también decae rápidamente la fuerza nuclear. De hecho, acá, sí, alguien me iba a preguntar algo. No, y el de la derecha, ¿qué sería? El de la derecha lo que tiene es esta escala, pero ampliada, ¿sí? Y fíjense que lo que está marcando es que para distancias mayores a 3,8 femtometros, la fuerza de atracción nuclear es menor que la fuerza de repulsión culómbica. ¿Sí? Es decir, la fuerza de atracción nuclear se siente realmente a distancias muy cortas y la fuerza de repulsión culómbica dura un poco más en el tiempo. ¿Sí? O sea, el tema de tener cargas ahí todas agarradas. Entonces, si nosotros de alguna manera logramos alejar a los componentes nucleares, lo que vamos a terminar generando es que estos se separen. Bueno, como les decía, hay dos. Bueno, no sé si ustedes lo tienen claro, pero esta reacción que está acá es una reacción de fusión, se llama de fusión, y se produce de forma natural en las estrellas. ¿Sí? El Sol, por ejemplo, es un enorme reactor nuclear que todo el tiempo nos está mandando hidrógeno y helio a la Tierra. Bueno, y digamos, tanto la fusión como la fisión nuclear tienden a liberar energía. ¿Sí? La fisión tiende a liberar la energía que está contenida en los enlaces, básicamente. O sea, los enlaces tienen energía, la situación es metastable. En cuanto se le genera una perturbación, sale de ese estado de equilibrio, si se quiere, que hace que el núcleo tenga pinta de átomo de uranio, 235, por ejemplo. El átomo de uranio fisiona, se descompone en dos elementos, digamos, los productos de esa reacción son más estables que los reactivos de esa reacción y libera energía. Es una reacción fuertemente exotérmica. Pero la fusión también es una reacción tremendamente exotérmica. ¿Sí? Es decir, en determinadas condiciones, dos núcleos separados son menos estables que los dos núcleos juntos. ¿Sí? Y alcanzar ese punto de estabilidad, digamos, para alcanzar ese punto de estabilidad, se libera muchísima energía. Entonces, como marca el gráfico, este gráfico lo que marca es la energía de enlace por nucleón. Nucleón es como se llama a un protón o a un neutrón, cualquiera de ellos, en función obviamente del número másico, ¿sí? O sea, de A. Entonces, aquellos elementos que, por decirlo rápido, estén a la derecha del hierro, ¿sí? El hierro, si se fijan, es el elemento más estable, es el que tiene mayor energía de enlace por cada nucleón. ¿Sí? Es un elemento tremendamente estable, muy poco, digamos, muy poco proclive a fisionarse o a fusionarse. Pero básicamente, entonces, los núcleos que están a la derecha del uranio tienden a fisionar, ¿sí? Y recorrer el camino de decaimiento
radiactivo hasta, hipotéticamente, esto no es que esté ocurriendo, porque en general en el plomo todo ya se queda, por lo menos para el decaimiento del uranio, tender hacia núcleos con mayor estabilidad, ¿sí? El núcleo de mayor estabilidad es el de hierro, pero los elementos más livianos pueden lograr hacer lo mismo a partir de la fusión, ¿sí? Esta fusión ocurre en las estrellas de manera natural y desde hace mucho tiempo el hombre está tratando de dominar esta tecnología. De hecho, ya la domina. Ya existen experimentos de escala piloto de fusión nuclear. Lo que pasa todavía es que la fusión tiene una energía de activación tremenda y todavía no, digamos, el balance energético es desfavorable. Es decir, si bien se recupera mucha energía por unidad eh, de nucleón, por ponerlo en una variable intensiva de esa manera, lo que pasa es que para poder empezar a fusionar hay que pagar muchísima energía. Entonces, el balance energético es desfavorable y uno termina consumiendo energía para poder generar la fusión. ¿Sí? No se llega a hacer en una escala en la cual la reacción se autosostenga, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchas empresas y muchos laboratorios trabajando al respecto y es un poco la fuente de energía más deseable de todas porque, digamos, como en parte, digamos, hay razones energéticas, como verán. O sea, genera mucha más energía la fusión que la fisión, para empezar. Pero además, la fusión, digamos, los productos de la fusión nuclear son elementos estables, no son elementos inestables. ¿Sí? El uranio va decayendo e idealmente puede llegar hasta el plomo en su decaimiento radiactivo, pero en el medio pasa por un montón de intermediarios, que ya algunos los vamos a ver, que son complicados de manipular, que son complicados de manejar, ¿sí? Y que fisionan de manera espontánea, con velocidades rápidas. La radiación que emiten puede ser muy nociva, hay que contenerlos y son un problema. En cambio, lo que se puede obtener de la fusión de dos núcleos de hidrógeno es un átomo de helio. ¿Sí? No es tan fácil, pero es mejor por ese lado. Digamos, todo se vuelve más fácil de manipular cuando uno habla de fusión. Bien, bueno. Digamos, los núcleos, entonces, los que están fuera de la banda de estabilidad, o sea, todos esos que no están en color negro, sufren entonces de composición radiactiva espontánea, liberando diferentes tipos de partículas o de radiación. Y acá los nombres tienen casi siempre nombres griegos, o por lo menos los primeros. Tenemos primero las partículas alfa, que son esas que usó Rutherford para terminar concluyendo que los átomos eran casi todo espacio vacío, y no son más que núcleos de átomos de helio. Después tenemos radiación beta, que son electrones, en definitiva, electrones acelerados que salen desde el núcleo, o que pueden ser absorbidos por el núcleo también. Radiación gamma, la radiación gamma es radiación electromagnética de altísima energía, que es ionizante. Un positrón, que es un electrón de carga positiva. Un neutrón, protón y un fenómeno que se llama captura K, que es justamente la captura de un electrón por parte del núcleo. Digamos, una variable que es importante ver cuando uno habla de radiación es cuál es el grado de penetración que puede tener la radiación, porque eso hace un poco a la cantidad de escudos que uno tiene que poner para proteger, digamos, a los trabajadores de una instalación nuclear, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces fíjense que las partículas alfa, que son
tienen masa, tienen mucha masa, porque es un átomo de helio, no es poca cosa, pueden ser detenidas por una hoja de papel. Los electrones, que son las partículas beta, pueden ser detenidos por una hoja de aluminio. La radiación gamma ya con el necesita ya de plomo para poder ser detenida. El plomo y la radiación gamma dio lugar a montones de entramados de superpoderes en los cómics. Y finalmente los neutrones terminan siendo las partículas más penetrantes y terminan necesitando que existan paredes de concreto para poder frenarlas, y por eso el concreto es el elemento de construcción de las centrales, al menos de las partes críticas o de las partes del reactor sí, y la parte civil también en algunos casos. Bueno, entonces vamos a ver brevemente estos procesos y qué tipo de átomos o de núcleos sufren estos procesos. Entonces, lo primero que encontramos, digamos, básicamente tenemos, perdón, digamos, tenemos varias razones de inestabilidad, pero una de ellas es aquellos elementos que son ricos en neutrones, ¿sí? O sea, aquellos que están ricos con respecto al elemento que está en la banda de estabilidad, ¿sí? No respecto a la igualdad. Entonces, estos elementos que son ricos en neutrones, más que el isótopo más estable, lo que van a tener que hacer para llegar hasta el isótopo más estable va a ser perder neutrones, ¿verdad? Entonces sufren desintegraciones que disminuyen la relación neutrones a protones, o sea, o ganan neutrones o pierden, perdón, o pierden neutrones o ganan protones, básicamente, y entonces pueden desintegrarse por medio de emisiones beta en las que desaparece un neutrón y se forma un protón como esta que está acá. ¿Sí? O sea, un neutrón puede descomponerse en un protón y un electrón, y es, por ejemplo, lo que le pasa al radio, que se transforma en actinio, liberando un electrón y ganando entonces un protón. Entonces la relación NP acaba de disminuir y ahora el núcleo que se obtiene como producto de la reacción termina siendo un núcleo que está más cerca de la curva de estabilidad. ¿Qué le pasa entonces a los núcleos ricos en protones, aquellos que están por debajo de la banda de estabilidad? Bueno, van a sufrir desintegraciones intentando aumentar entonces la relación NP. Una de esas formas es emitir un positrón. ¿Sí? Un positrón puede emitirse cuando un protón se transforma en un neutrón y pierde a una partícula de carga igual a la de masa igual a la de un electrón y de carga igual a la de un electrón, pero de signo opuesto. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, al oxígeno 15, que se transforma en nitrógeno 15,7, perdiendo un protón. Fíjense que bajamos acá de 8 a 7, o sea, perdimos un protón que se transformó en un neutrón, por eso el 15 no cambió para nada, es el mismo en ambos casos. La suma es la misma, solo que se cambió una partícula por la otra y emitimos un positrón. El otro proceso es lo que se conoce como captura K, o sea, la captura de un electrón justamente para combinarse con un protón y dar como consecuencia un neutrón, y así subir la relación NP. ¿Sí? Esto es lo que le pasa a la plata 106, que se transforma en, la plata 106,47, que se transforma en el paladio 106,46. Pierde donde un protón se transforma, perdón, de un neutrón se transforma en un protón. Y también los núcleos ricos en, digamos, la última de las posibilidades es tener núcleos que sean ricos en protones, en este caso, o sea, que estén por debajo de la banda de estabilidad, pero por ser ricos en protones y no por... No, está bien, iba a decir lo inverso, pero está bien. Que la tercera forma de ganar estabilidad es emitir partículas alfa.
¿sí? Si uno emite partículas alfa, lo que termina pasando es que pierde la misma cantidad de protones que de neutrones, pero eso va en beneficio de la relación NP. La relación NP termina aumentando, si ustedes hacen la cuenta, 82 sobre 104 es más chico que 80 sobre 200. Por encima del elemento número 83, o sea, perdón, mayor al elemento 83, mayor o igual, es lo correcto en este caso, todos los elementos son radiactivos. ¿Sí? O sea, el plomo es el único elemento no radiactivo que tiene al menos un isótopo no radiactivo en la tabla periódica. El resto no tienen elementos que no sean radiactivos. Y en muchos casos la estabilidad no se alcanza con solo una reacción nuclear, sino que se produce una cascada de reacciones en las que los elementos van decayendo hasta que transformándose en elementos intermediarios hasta que llegan a algún isótopo estable en el cual pueden quedarse. Ahora bien, yo les comentaba al principio de esta clase que las desintegraciones radiactivas no dependen, o que el tiempo de vida media no depende de la concentración, por ejemplo, inicial del radionucleido, ¿sí? O del núclido. Y esto tiene que ver con que las reacciones siempre pueden ser descritas de esta manera, ¿sí? Si volvemos para atrás, todas las reacciones de decaimiento radiactivo se pueden describir como reacciones fundamentales en las cuales tenemos el núcleo 1 que se transforma en el núcleo 2 más algo. Sea lo que sea ese algo, un positrón, energía, lo que fuere. Entonces, este tipo de reacciones eran las típicas reacciones de orden 1, ¿sí? Donde la velocidad de la reacción es igual a una constante de velocidad que depende de quién sea, de la identidad química del núcleo número 1, por la concentración inicial del núcleo número 1. ¿Sí? Si nosotros pasamos a la expresión integrada, entendiendo que la variación de la concentración del núcleo número 1 en función del tiempo, menos, porque está decayendo, es igual entonces. Esperen que lo escribí en un lugar muy incómodo esto. Si nosotros entonces ahora tenemos esto respecto del tiempo, es igual a B perdón, a B no, acá quise poner. Acá, por la concentración de N1, ¿sí? Si ustedes despejan esta ecuación e integran, lo que van a obtener es esta expresión, que es la expresión integrada justamente de cualquier reacción con una cinética de orden 1. Esto ustedes lo vieron, ¿verdad? No sé cuán familiarizados están a esta altura de la carrera con integrar ecuaciones, pero ya van a estar muy familiarizados, pero básicamente si ustedes despejan, lo que les queda es esto sobre n igual a k por diferencial de tiempo, y cuando integran en cada lado obtienen exactamente la expresión que está redondeada a la izquierda. Entonces, lo que ocurre con esto es que si ahora ustedes quieren saber el tiempo de vida media, que es una variable que se suele utilizar, lo único que tienen que reemplazar es a n1 por n1', o sea, la concentración inicial que había, dividido 2. Y cuando hacen eso y lo reemplazan en esta misma ecuación, llegan a esta expresión que es la del tiempo de vida media. O sea, el tiempo que tarda una determinada cantidad cualquiera de radioisótopo perdón, la mitad de una determinada cantidad de radioisótopo en decaer. ¿Sí? Y este tiempo de vida media no depende de la concentración inicial. Es independiente de la concentración inicial.
Y esta es la expresión, en definitiva, más propiamente dicha, esta que está acá, es la expresión que se utiliza para datar objetos por medio de carbono 14 y carbono 40. ¿Sí? Si nosotros sabemos que por equilibrio con la atmósfera debería haber una determinada concentración inicial de carbono 14, mejor dicho, no una determinada concentración, sino una determinada proporción inicial de carbono 14, y la proporción que hay es diferente, es un 70% menor, o por ejemplo un 50% menor a esa proporción, sabemos que acaba de pasar exactamente un tiempo de vida medio desde que esa planta, por ejemplo, murió y dejó de incorporar carbono 14. Es una suposición razonable que a lo largo de la vida de eh, de un ser vivo, por la forma en que las células de ese ser vivo crecen, la cantidad de carbono 14 está en equilibrio con la que tiene toda la Tierra. ¿Sí? O sea, el carbono 14, ya lo vimos, se genera por reacción, o sea, digamos, los neutrones que vienen del Sol, que es un reactor nuclear que libera neutrones, entre otras cosas, que son los rayos cósmicos, impactan sobre el nitrógeno que está en la atmósfera, el nitrógeno se transforma en carbono, y eso está pasando todo el tiempo, y está pasando todo el tiempo en promedio a la misma velocidad, desde hace muchísimos millones de años. Entonces, la cantidad de carbono 14 que se está generando es constante. Como es constante, ya hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo, como es constante, entonces todo el carbono que hay en la Tierra, virtualmente, o mejor dicho, cualquier pieza de carbono que haya en la Tierra, más o menos macroscópica, ¿no? Si estamos mirando 2 o 3 átomos, esta proporción es estadística, o sea, puede ser que si miramos 3 átomos ninguno sea carbono 14, pero si miramos un mol, ya se empiezan a cumplir estas proporciones. Un mol de átomos de carbono, quiero decir. Entonces, cada vez que miremos algo macroscópico, como una planta, como nosotros, como un molusco, compuesto de carbono principalmente, la proporción de carbono 14 que va a tener va a estar en equilibrio con la atmósfera, en equilibrio con la cantidad que se genera. O sea, todo el tiempo, porque la Tierra se tiene una cantidad constante de carbono, estacionaria, no constante de carbono 14. ¿Sí? Estacionario, ¿por qué? Porque, ok, se va generando en la atmósfera, pero va decayendo constantemente. El asunto es que cada ser vivo, mientras está vivo, incorpora carbono 14 a una velocidad que le permite mantener su concentración constante a lo largo de su vida. Cuando el ser vivo muere, deja de incorporar carbono 14, porque deja de incorporar carbono en general. Entonces el único carbono 14 que queda en ese molusco, por ejemplo, o en ese árbol que quedó atrapado abajo un montón de montañas, lo único que le queda es decaer. No van a venir nuevos átomos de carbono 14 a incorporarse junto con otros átomos de carbono 12. Y entonces el tiempo de decaimiento de ese carbono nos va a dar una idea de cuánto hace que ese carbono, digamos, que ese ser vivo dejó de incorporar carbono 14. ¿Se entiende? Bueno, todo eso estuvo fenómeno hasta que, hasta que empezaron las pruebas con bombas nucleares en la atmósfera. Muchas de las pruebas nucleares que se hicieron a lo largo de la historia se hicieron en un periodo muy breve de tiempo, para la historia de la Tierra por lo menos. Y generaron, en definitiva, se hicieron entre el 40 y los 70, no sé si 80 también, por lo menos las más gruesas, se hicieron durante esa época. Y todas esas pruebas nucleares, y algún que otro accidente también, pero todas esas pruebas nucleares modificaron la cantidad de carbono 14 de la atmósfera. Se generó un pico de carbono 14, porque se generó un pico de neutrones, que ya no venían del Sol, venían de que explotó una bomba nuclear en el Pacífico. Y de hecho hay un par de casos curiosos, yo después les voy a pasar
hay un capítulo de un podcast que está bastante lindo en el que hablan sobre esto, que actualmente la gente que, o sea, este pico, ¿sí? Es tan característico que generó una modificación en la proporción, digamos, es tan medible la modificación en la proporción de, de carbono 14 en la atmósfera, que cuando una medición de carbono 14 puede tener una precisión de cientos de años, para cosas que vivieron antes de este pico generado por pruebas nucleares en la atmósfera, para cosas que nacieron durante ese pico, la precisión puede ser de 1 año, por ejemplo. Entonces hay un caso muy característico de alguien que encontró que era falso un whisky, por ejemplo, que supuestamente tenía, no me acuerdo, no recuerdo con detalle el caso, pero que supuestamente tenía 70 años, una cosa por el estilo, estaba guardado hacía 70 años o 80 años, y de repente encontraron que la proporción de carbono era la característica de algo que no fue envasado o destilado de plantas en los años 80, perdón, 1920, por ejemplo, sino de algo que fue envasado en los 70. ¿Sí? Después se los voy a pasar, está bastante buena la anécdota, hay varias anécdotas alrededor de este pico de emisión radiactiva y del carbono 14. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la cinética, básicamente, con conocer la cinética, que es una cinética de primer orden muy sencilla de modelar. Bueno, y ahora, así como información general sobre el asunto, algo que vamos a ver cómo en función de esto que estuvimos viendo podemos entender cómo funciona un detector Geiger. El detector Geiger es ese que en las películas donde por alguna razón hay radiación empieza a emitir un sonidito. ¿Sí? Habitualmente es un Geiger. Hay muchos tipos de detectores, pero el Geiger es el más característico. El Geiger lo que tiene es un tubo de vidrio. Bueno, de vidrio pueden ser de distintos materiales, pero digamos, es un tubo que tiene una ventana y que en su interior tiene un gas. ¿Sí? El gas está conectado a una fuente externa, ¿sí? De manera tal que, el gas no, perdón, el tubo está conectado a una fuente externa, de manera tal que el electrodo negativo es toda la carcasa y el electrodo positivo va en el interior. Dependiendo qué tipo de radiación uno quiere medir, lo que hace es elegir cuál va a ser la ventana a través de la cual va a pasar la radiación que uno quiere. Por ejemplo, si uno quiere medir exclusivamente radiación eh, protones, por ejemplo, no es que sea muy conveniente, y esto no es que sea el material, pero para que lo entiendan, uno pone, por ejemplo, una ventana de plomo. Si uno pone una ventana de plomo, el plomo detiene a todo lo que no sea, no radiación gamma, perdón, protones, detiene a todo lo que no sea protones, los protones pasan, el resto de las radiaciones quedan agarradas. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasan los protones? Lo que pasa es que cuando la radiación penetra por una delgada ventana, ioniza al gas, ¿sí? Y al ionizar al gas, lo que termina pasando es que como esta fuente le imprime una fuerza, una diferencia de energía potencial, tal y como pasaba en los tubos de neón, los electrones van a ir disparados hacia el electrodo positivo y los neutrones, perdón, y los iones positivos van a ir disparados hacia el electrodo negativo. Esa transmisión, ese viaje, ¿sí? Se va a traducir en circulación de corriente. Y esa circulación de corriente va a ser la que haga mover la aguja o hacer sonar algún bip. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de protones, por ejemplo, que atraviesa la ventana, mayor va a ser la frecuencia de ese bip. ¿Sí? Por eso en las películas es como que cada vez se va cortando la distancia entre bip y bip. Y eso, obviamente, suele pasar cuanto
por ejemplo, nos acercamos a la fuente. ¿Sí? Más cerca de la fuente hay más intensidad de radiación, más lejos estamos más lejos. Esto ahora pueden ser ustedes, esos que arruinan las películas contando estas cosas en el medio mientras los protagonistas sufren. Bueno, pero digamos, la energía nuclear, uno de sus usos, el último va a ser, porque acá vamos a hablar de los usos que nos benefician, digamos. Uno de sus usos es la medicina nuclear. ¿Sí? La medicina nuclear es una enorme rama de la química nuclear. En la CONEA es una enorme rama. Y tiene, digamos, la química nuclear se usa muchísimo para diagnóstico y para tratamiento. ¿Sí? Digamos, para diagnóstico se suelen usar trazadores radiactivos, o sea, especies radiactivas que sean más o menos inocuas, bueno, que sean inocuas en definitiva para nuestro cuerpo, porque por ejemplo el sodio 24 se comporta igual que el sodio químicamente hablando, porque sus electrones son los mismos. Lo que pasa que puede, digamos, como al ser radiactivo puede ser detectado externamente. ¿Sí? Cuando la radiación escapa de nuestro cuerpo, hay algo afuera que la detecta, y entonces, eligiendo el tipo de trazador y eligiendo el tipo de sustancia al cual va a estar agarrada, uno puede teñir, si quiere, distintos tejidos internos y de esa manera usarlos en técnicas de contraste. ¿Sí? Entonces, el sodio se usa para seguir el flujo sanguíneo, por ejemplo. El talio se concentra en el tejido del corazón, el tecnecio en el tejido anómalo del corazón y el yodo en la tiroides. Pero además de para diagnóstico, como yo les decía, también la medicina nuclear se puede usar para terapia, por ejemplo, contra el cáncer por captura neutrónica, cuya sigla es BNST, y esta es una técnica en la cual Argentina es uno de los países que está un poco en la punta, en la vanguardia del desarrollo de esta técnica, y que se basa en lo siguiente, y que ustedes después pueden chequear un poco más sobre el proyecto BNST en el link que está abajo, pero se basa en lo siguiente. El boro se suele concentrar en células tumorales. ¿Sí? Entonces, a un paciente ustedes le dan de tomar boro, ustedes no porque no son doctores, pero un doctor le da de tomar boro, y ese boro se puede concentrar en células que son tumorales. Y el asunto es que el boro 10, ¿sí? Puede ser atacado por neutrones desde afuera, y al ser atacado por neutrones se descompone liberando rayos gamma de altísima energía, de muy alta energía, que lo que termina haciendo es destruir todo lo que hay alrededor, y si el boro se concentra donde están los tumores, termina destruyendo, quemando literalmente tejido canceroso. ¿Sí? Obviamente uno no se prende fuego por dentro porque lo que toma son cantidades muy chiquititas y la energía que se libera se consume muy rápidamente a un radio muy acotado, y cuanto más acotado pueda ser ese radio, más precisión hay en la destrucción de células tumorales. ¿Sí? Es un fenómeno, digamos, conceptualmente parecido a, ¿se acuerdan cuando vimos que es la síntesis del nitrógeno polimérico? Claro, pero uno lo que puede hacer es dejar que ese calor, digamos, si uno tiene eso en un lugar que puede absorber rápidamente el calor, entonces genera un calor, mucho calor de forma muy puntual, que decae rápidamente y entonces no tiene que tener un recipiente que esté en equilibrio térmico con... Bueno, o sí en equilibrio térmico, pero no a la misma temperatura, quiero decir, con aquello que se está calentando en su interior. Así es básicamente como funciona, y después el litio se elimina directamente por los riñones, digamos. Los riñones se encargan de filtrar el litio. Otro de los usos que vuelve a empezar a ocupar parte de la agenda es la agricultura nuclear. ¿Sí? Justamente, digamos, lo que permite
el bombardeo, sobre todo con rayos gamma, es algo parecido a una pasteurización. ¿Sí? La pasteurización lo que hace es, ustedes calientan rápidamente, por ejemplo, un producto como por ejemplo la leche, entre dos placas, las calientan rápidamente y la enfrían al toque, y lo que pasa, ese proceso lo que hace es destruir rápidamente las células, que no resisten muchos cambios de temperatura, sin destruir en gran medida otro tipo de componentes de la leche que hacen que siga siendo leche después de ese proceso. Bueno, los rayos gamma pueden hacer algo parecido, por ejemplo, con las frutas. ¿Sí? Los rayos gamma lo que hacen es inactivan a las bacterias como la salmonela, ¿sí? Y de esa manera uno las puede guardar más tiempo y al mismo tiempo poder pasteurizar a posteriori, ¿sí? O sea, poder conservar la fruta después de que se generó, permite un poco disminuir el uso de pesticidas durante el cultivo. ¿Sí? Entonces, uno puede cuidar los cultivos de otra manera sin necesidad de que la fruta cuando sale del árbol siga su curso de descomposición habitual porque uno no le puso suficiente DDT, por ejemplo, que el DDT es uno de los peores pesticidas que hay y es muy persistente, se mantiene en la fruta. Bueno, y ahora sí, un poco para hablar ya de la generación de energía nuclear, que es algo de lo que estuvimos más o menos charlando. Y vamos a hablar principalmente del uranio. ¿Sí? El uranio es el único actínido de gran demanda debido a su uso en reactores nucleares. La CONEA usa aproximadamente unas 200 toneladas anuales de uranio en sus reactores. ¿Sí? Hay 3 reactores nucleares andando en este momento en Argentina, reactores de generación de energía, que son Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. El agua de mar contiene también trazas de uranio, o sea, del orden de las 3 ppts, o sea, partes por trillón, perdón, partes por ppbs, partes por billón casi, o sea, 0,003 ppm. Y se encuentra en la corteza terrestre en un promedio de 3 ppm, o sea, 3 partes por millón. ¿Sí? El método más común de extracción es a partir del mineral conocido como la pechblenda, ¿sí? Que contiene óxido de uranio 4, pero también puede ser extraído del agua de mar, o sea, disuelto de agua de mar. Pero la forma más tradicional es la extracción, a cielo abierto. ¿Sí? Es la que se aplicó en Argentina mientras estuvo permitido y es la que se suele aplicar en el resto del mundo. Y básicamente es muy tradicional la extracción, o sea, se dinamita la montaña, se extrae la roca, se muele la roca y después se hace un lixiviado ácido. ¿Sí? Se trata toda la roca molida con ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico cargado de uranio se recupera, los restos se acumulan en las pilas de contención y después el uranio disuelto se vuelve a transformar en óxido de uranio, pero ahora lo que tenemos son cristales de óxido de uranio. Bueno, acá está, ¿no? O sea, el uranio solubilizado a pH extremadamente ácido se reprecipita por modulación del pH a 7 y se forma lo que se conoce como la yellow cake, por el aspecto que tiene, medio amarillento, amarillo, que tiene entre un 70 y un 90% ahora de este compuesto, de este óxido de uranio. ¿Sí? Finalmente, y dependiendo de quién sea el consumidor final, o sea, si es la CONEA, esto ya directamente lo que se hace es, se empastilla, o sea, se forman pastillas literalmente, se aprisiona, ahora les voy a mostrar algunas fotos de dónde se ponen, y esas pastillas se meten en unos tubos que luego son el insumo real del reactor nuclear, pero también se pueden enriquecer. ¿Sí? Argentina no usa uranio enriquecido en sus reactores, usa uranio natural,
Pero si uno lo quiere enriquecer, el proceso es como el que les comentaba en la clase pasada, en el cual este óxido de uranio se transforma en hexafluoruro de uranio, y aprovechando la diferencia de masa entre el 235, que es en realidad la versión fisible del uranio, y el 238, permite un enriquecimiento, como vamos a ver ahora mismo. Básicamente se transforma el óxido de uranio en hexafluoruro de azufre, y después esa corriente gaseosa, recuerden que el hexafluoruro de uranio es un gas, se mete en un reactor que esquemáticamente tiene una membrana semipermeable, ¿sí? Que en realidad deja pasar con mayor facilidad al más chiquitito de los dos, al uranio 235, o mejor dicho, al hexafluoruro de uranio formado con uranio 235. Y durante el proceso lo que va pasando es que la parte de arriba se va enriqueciendo en uranio 235 y la parte de abajo se va enriqueciendo en uranio 238. ¿Sí? Esa es una de las técnicas. Entonces, digamos, del tubo de arriba, si uno extrae el uranio del tubo de arriba, lo que tiene, cuando arme la pastilla, o sea, cuando vuelva a transformar el hexafluoruro de uranio en óxido de uranio, lo que va a tener va a ser un sólido muy rico en uranio 235, y cuando haga lo mismo con la de abajo, que no tiene ningún sentido hacerlo, porque no sirve para el reactor nuclear, tendría un sólido rico en uranio 238. Pero el 238 no fisiona, entonces. No, no es, no es el que es usado en los reactores nucleares. O sea, es inestable porque está por encima del plomo, el uranio 238, pero no es útil para fisión nuclear dentro de los reactores. Ok. ¿Sí? Bueno, este es un proceso. El otro proceso, que ahora lo van a ver, involucra usar una centrífuga. ¿Sí? O sea, el gas se centrifuga, se genera un vórtex, y lo que termina pasando es que los más pesados se van contra las paredes, mientras que los más livianos quedan en el centro, y entonces uno después los puede colectar mediante un tubo central. Bueno, y acá está, lo que dice el video es que uno puede obtener desde 3.5 de uranio 235, puede llegar a enriquecer hasta en un 90% al sólido que se obtiene. Obviamente la masa de sólido es mucho más chica, ¿no? O sea, si era el 3, digamos, el 97% de la masa de sólido que uno extrajo de la montaña es algo que no sirve a los fines de generación de energía. Entonces, el uranio 238, ahora estamos hablando del 238 y no del 235, es levemente radiactivo, pero, digamos, su mayor problema a la hora de hablar de toxicidad tiene que ver con que puede producir deficiencia renal. Esto digo porque si ustedes se toman agua que sale de una mina de uranio, por decirlo de alguna manera, no directamente, ¿no? O sea, acá hay un curso de un río y qué sé yo, el mayor problema ambiental que puede traer una mina de uranio no está asociado a la radiactividad del mismo, sino que está asociado a que es un ion que puede producir deficiencia renal. ¿Sí? En este sentido, hay iones que son mucho más peligrosos, como el del cromo 6. Además, el uranio cae, como ya habíamos visto, hasta el radón, que es un gas noble, y es el principal causante de cáncer proveniente de la minería de uranio, y como ya vimos es el que da la radiación de fondo. Y de hecho el radón, o el monitoreo de radón, se suele usar para monitorear justamente si hubo escapes, por ejemplo, de uranio. ¿Sí? Si el uranio está entrando a los cursos de agua y se está acumulando en otros lados y demás, el que uno extrae de la montaña. Y la mayor parte del uranio del mundo se extrae de Kazajstán. ¿Sí? Este es un dato que quizás ahora les haga entender un poco más algunas cuestiones geopolíticas alrededor de países como Kazajstán. Bueno, con respecto a la química del uranio, la química, ya no la nuclear, sino
la más tradicional que estuvimos tratando en la materia. La química es muy rica y esto tiene que ver con que fíjense que en el diagrama de Frost hay muy poquita diferencia de energía entre los estados 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, el uranio se va, digamos, puede transformarse con facilidad, puede oxidarse y reducirse con facilidad entre estos 4 estados, y hace que su química sea muy rica y muy compleja en solución acuoso. El óxido más relevante del uranio es el de uranio más 6, ¿sí? Que se disuelve en agua dando el ion uranilo, que es la especie más común en agua, que si se fijan justamente a pH 7, bueno, un poquito más abajo, dependiendo igual también de la concentración inicial, pero a pH ya medianamente neutros, ya precipita, ¿sí? Fíjense que empieza a precipitar a este tipo de pH, ya deja de estar disuelto, lo cual es bueno porque una forma de eliminar el uranio del agua es simplemente que el agua esté a pH 7. Si bien esta especie puede llegar a ser soluble, y después puede volver a redisolverse formando el oxidróxido de uranio. Esto, que esta especie sea soluble, y esto depende también, como verán, del potencial, y el potencial depende de la cantidad de oxígeno disuelto. Cuanto más oxígeno disuelto tiene un agua, más arriba en potencial estamos, y cuanto menos oxígeno disuelto tiene, más abajo. Las aguas subterráneas, por ejemplo, tienen muy poco oxígeno disuelto, mientras que las aguas superficiales tienen mucho más oxígeno disuelto. Y esto hace entonces que el uranio tenga una elevada movilidad hídrica y a veces sea un poquito esquivo y sea a veces difícil de tratar. De hecho, uno de los intereses de la CONEA, por ejemplo, es cerrar sitios donde hubo minería del uranio, ¿sí? Y donde ya el sitio no hay nada más que sacarle, pero malas gestiones anteriores a nivel país, les diría, hicieron que una empresa ya por la época de Alfonsín empezara a sacar uranio y ya en los 90 en algún momento eso se prohibió, pero la empresa se fue, nunca pasó nada y quien se hizo cargo en definitiva fue el Estado argentino a través de la CONEA, que ya hace varios largos años que está cerrando sitios. De hecho hay uno en Malargüe que ya está completamente cerrado y restituido, y hay uno en Córdoba en este momento que está en proceso de cierre. Bueno, pero ¿cómo funciona la generación eléctrica? O sea, ¿cómo es que tenemos energía eléctrica a partir de que el uranio se fisione? Bueno, lo primero que pasa es que cuando nosotros bombardeamos al uranio 235 con neutrones, el uranio 235 pasa a 236. Pero este 236 es tremendamente inestable y decae muy rápidamente, ¿sí? Y decae por procesos que, si se fijan, siempre generan más neutrones que los necesarios para el decaimiento. Entonces, como muestra la figura de la derecha, lo que se produce es una reacción en cadena, ¿sí? Si por cada neutrón yo termino liberando 3, después tengo, digamos, cada neutrón impacta en otros 3 uranios y termino generando 9 neutrones y así sucesivamente. O sea que la reacción se autopropaga. Y si uno no la controla, la cantidad de energía que se libera por unidad de tiempo aumenta exponencialmente y tiene, por ejemplo, una bomba nuclear. Ahora bien, pero si uno controla esa reacción, termina teniendo un reactor nuclear. Y nosotros habíamos visto cómo era que se controlaban esas reacciones. Lo que no habíamos entrado a hablar en detalle es en cómo es la pinta de un reactor. Y la pinta de un reactor no es más que esto que ustedes están viendo acá. Es un reactor visto desde arriba, ¿sí? O esto que está acá, en este caso con tapa. Adentro de esto, que es como una olla a presión nada más, hay agua, ¿sí? Si se trata de uranio enriquecido, hay agua, como la de la canilla de sus casas. Si se trata de uranio natural, en vez de haber agua común, hay agua deuterada.
¿sí? Habíamos hablado cómo era que el agua funcionaba, o el agua deuterada funcionaba para controlar la cantidad de energía que se libera de un reactor nuclear, y tiene que ver con que tanto el agua como el agua deuterada son capaces de absorber neutrones, ¿sí? Entonces, si de cada 3 neutrones que se generan, yo consumo 2, por ejemplo, ¿sí? Lo que voy a tener es que en vez de tener una reacción geométrica, tengo una reacción aritmética. O sea, por cada núcleo de uranio 236 que termina fisionando, yo genero un nuevo núcleo más de uranio 236. Y entonces la cantidad de energía que yo voy emitiendo termina siendo constante en el tiempo. Entonces, ¿cómo es el diseño de un reactor nuclear? Ustedes tienen esto, que está acá, que es la pieza, son las barras de combustible. Las barras de combustible están formadas por muchas barras que en su interior tienen unos pellets, unas pastillitas, que tienen el tamaño de, para que se den una idea, de una tapita de Coca-Cola, más o menos. Son un montón de pastillitas puestas una arriba de la otra, porque estos siempre van en posición vertical, aunque acá estén en dibujo en horizontal, y cada una de estas barras de combustible se mete adentro de la calandria del reactor. ¿Sí? O que es esto que está acá, básicamente. O pueden adivinar sus posiciones porque en el dibujo de más abajo, porque cada uno de estos es una barra es la tapa, si se quiere, de cada barra de combustible. ¿Sí? Cuando el reactor se cierra, queda así. Lo que se puede hacer con esto, o por lo menos la forma en la que opera Tucha, es cada uno de estos puntos es una barra de combustible, ¿verdad? En el centro suelen ir las barras nuevas, si yo mal no recuerdo. Van las barras nuevas. Y uno puede controlar cuánta energía libera el reactor. Bueno, y todo esto, además, todo esto que está alrededor, o sea, cada uno de estos puntos, de estas cruces que se ven en la pantalla, es una barrita de combustible o estos puntos que están acá. El resto es todo agua. Ahora vamos a ver que el agua funciona o el agua deuterada, funciona como, como líquido de control de la temperatura, pero al mismo tiempo es lo que se calienta y que es lo que después va a permitir el agua caliente generar energía. O sea, el agua se evapora, ese vapor va a mover una turbina, y la turbina, como en una central hidroeléctrica, genera electricidad. En cuanto a la gestión del calor que se libera o de la potencia con la que va a andar funcionando el reactor, tiene que ver con cuán sumergido en el agua están las piezas, las barras de combustible. ¿Sí? Cuanto más sumergidas en el agua están, más se calienta el agua, y entonces mayor es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se puede generar. Y además, algo que se hace en Atucha, por ejemplo, es en el centro ubicar a las barras nuevas, y a medida que se van envejeciendo, se van sumergiendo cada vez más, ¿sí? O sea, digamos, la parte que no está sumergida queda más controlada porque no le llegan protones, básicamente. Los protones viajan en la zona que están bajo el agua. Y al mismo tiempo van pasando hacia la parte exterior. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de aprovechar todo el uranio metido en las pastillas que están en el interior, pero de manera tal que la velocidad de generación de energía quede a demanda de lo que necesita la central. ¿Se entiende? O sea, cuanto más sumergen o levantan esto, o sea, cuanto lo sumergen mucho, máxima potencia; cuando lo levantan, la potencia baja al mínimo. Claro. Entonces, ¿cómo funciona? No me acuerdo si acá había. No había video, no. ¿Cómo funciona entonces un reactor nuclear? Básicamente, esto que tienen acá es lo que estaba recién en las fotos que estaban en la filmina anterior. ¿Sí? Ustedes tienen las varas de control, el reactor se sumerge en las varas, y lo que tienen es una bomba que hace circular agua a presión. El agua puede ser agua normal o agua deuterada. A los fines prácticos, la consecuencia va a ser la misma. El agua se va a calentar. ¿Sí? Y esa agua, que se llama agua del circuito primario, es un agua que circula de manera absolutamente cerrada. ¿Sí? O sea, esa agua va a estar cargada de radioisótopos, cargada de protones, y además, obviamente,
va a estar siendo calentada constantemente, pero está formando parte de un circuito cerrado del que forma parte también el reactor principal. De ese circuito cerrado, por recirculación, esta agua que está caliente interactúa en un intercambiador de calor generando vapor, ¿sí? O sea que entra en contacto con el agua de lo que se llama el circuito secundario, ¿sí? Esta agua no tiene ningún tipo de radiación y lo único que se intercambia con el reactor es el calor del agua calentada por las barras de combustible con el agua que lo baña, digamos. Argentina tiene una planta de deuterio que por lo menos hasta el año pasado o el anterior, no me acuerdo. O sea, desde 2015 está buscando reconvertirla en otra cosa. Se está buscando reconvertirla en otra cosa esa planta de deuterio. Y hay un problema de demanda que es, los reactores argentinos, digamos, se cambia poco esa agua de proceso. Sí, no es que se cambia, digamos, se cambia cada muchos años y es cuando se hace ese cambio hay que frenar el reactor para cambiar el agua. Bueno, pero volviendo, entonces, lo que termina pasando es que el agua caliente del reactor pasa por un generador de vapor en el que circula agua del circuito secundario, que es agua común, que se calienta, se evapora, ese vapor a alta presión mueve una turbina y esa turbina genera electricidad y hay un tercer circuito de agua que es el de la del agua de condensación, o sea, el agua se calienta en este punto y se enfría luego de pasar por la turbina para volver a recircular por el circuito secundario. ¿Sí? Entonces las torres que ustedes ven en Los Simpsons o en otros dibujos suelen ser las torres de enfriamiento, en realidad, que nada tienen que ver con el reactor, o bueno, sí, pero de esta manera que estamos viendo acá. Y esta agua puede haber torres de enfriamiento como no, de hecho. Atucha, por ejemplo, no necesita de torres de enfriamiento altas como las de los Simpsons, porque Atucha está ubicada en una... ¿cómo se llama esto? En un desnivel. Está a más o menos 80 metros de donde arranca el río. Entonces, si bien hay bombas que hacen que el agua suba desde el río, hay parte, digamos, la caída del agua de enfriamiento vuelve al río sin forzar demasiado el trabajo de las bombas. ¿Se entiende? Está como en un desnivel, entonces el agua hay que subirla, pero después baja sola. Esa agua obviamente vuelve con un poco más de temperatura, pero el efecto se diluye rápidamente en cuanto ingresa al río. Es muy poco el caudal de agua que se calienta. ¿Se entendió? ¿Cómo funciona? Sí, sí. Bien. Parece algo re complejo, pero conceptualmente es una olla a presión. Bueno, y acá está lo que yo les comentaba antes. Que si la reacción no se modera, entonces se produce una explosión. El agua pesada funciona como refrigerante y como moderador, porque choca con los electrones, con los protones, le saca energía cinética, y el asunto es que los protones solamente pueden fisionar a los átomos de uranio 235 si chocan con determinada intensidad. Si no es que es una reacción en la que se incorporan así gratuitamente, no, se llaman protones calientes, aquellos que tienen la capacidad de fisionar y son aquellos que tienen una determinada velocidad, y velocidad, ustedes ya saben que se vincula con temperatura para partículas. Entonces, esa agua que ahora ustedes pueden ver que esto que está acá es una barra de combustible, esto es como un corte lateral de un reactor, ¿no? Entonces hay barra de combustible, líquido, a barra de combustible, líquido, barra de combustible, líquido. Y entonces los protones que salen de una barra de combustible y entran en el líquido chocan con el agua o con el agua deuteriada, se desaceleran y permiten moderar la reacción que de otra forma terminaría en un desastre. Y bueno, y lo último sobre esto que vamos a comentar
es que por debajo de determinada concentración de uranio 235, tanto las centrales que usan uranio natural como las que usan uranio enriquecido, la barra de combustible deja de generar eficientemente combustible y hay que reemplazarla. El asunto es que a pesar de que no se pueda generar mucha energía, el uranio muchas veces todavía queda una proporción recuperable de uranio en el interior, ¿sí? O sea, gran parte del uranio ya decayó y se transformó en otros elementos, pero el uranio y el plutonio ambos pueden recuperarse y usarse nuevamente para nuevas para incorporar en nuevas barras de combustible. Entonces, de esa forma se le da un ciclo de vida más al uranio extraído de la montaña. Este proceso no se hace en cualquier lado. Hay una autoridad regulatoria nuclear, la ARN, responde a un organismo que está en la ONU, o sea, la ARN es un organismo argentino, que responde a un organismo que es la IAEA, que está en la ONU, que es la Autoridad Internacional Nuclear, digamos, que depende de la ONU y es un organismo que regula fuertemente qué hace cada país con sus instalaciones nucleares. Si un país quiere ponerse una planta nuclear, tiene que pasar por autorizaciones de la IAEA, todo el proyecto tiene que pasar autorizaciones de la IAEA, y después tener una central nuclear no significa que uno pueda hacer lo que quiera con material nuclear. Por ejemplo, en Argentina está prohibido que circule por rutas nacionales, o por rutas creo, barras de combustibles que ya fueron utilizadas en reactores nucleares. Está prohibido. Entonces, cuando las barras de combustible se gastan, uno no las puede enviar a Kazajistán, por ejemplo, o a Azerbaiyán, a que recuperen el uranio. ¿Sí? Porque no las puede hacer transitar por ruta nacional. Y eso no depende solamente de reglamentación nacional, como les decía, sino de mucha regulación internacional, que cada país decide si le conviene o no, meterse en esa, por decirlo de alguna manera. Bueno, y básicamente el uranio se recupera por algo que se llama proceso Purex, que lo que hace básicamente es disolver al uranio y después recuperarlo ¿cómo se llama esto? No me va a salir el nombre del proceso orgánico. Bueno, básicamente lo que se hace es mezclar a los nitratos de uranio, de plutonio y etcétera, o sea, mezclados en ácido nítrico, o sea, en base acuosa, se los mezcla con una mezcla de solventes orgánicos, se mezcla intensivamente eso y después lo que va a pasar es que todos los componentes que no son empastillables, perdón, todos los componentes de uranio y de plutonio, los nitratos, terminan siendo neutros y se terminan disolviendo en el solvente no polar, mientras que el resto de los elementos fisibles, todos los actínidos que no nos interesan, tienen nitratos que son solubles en medio acuoso, y entonces de esa manera uno lo que hace es, termina quedando en la fase acuosa lo que no nos interesa y en la fase orgánica todo aquello que nos interesa. Acá los tenemos separados, después todo se resume a evaporar estos solventes, recuperar los nitratos, transformarlos nuevamente en óxido, ponerlos en pastillas y volver a mandarlos a las barras de combustible. Ese es sucintamente el proceso Purex que permite recuperar al uranio. Es un proceso químico, ¿bien?